Muy buenos días, mi nombre es Jenny Paola Páez Martínez y vamos a dar inicio con el tema de las NIC 12, que es el impuesto sobre las ganancias. El impuesto sobre las ganancias o renta es un tributo que se aplica sobre los ingresos percibidos por personas, empresas o entidades estatales, para lo cual los organismos fiscales establecen un porcentaje variable de acuerdo al tipo de actividad y al monto total de las ganancias. Este tributo puede ser progresivo, que aumenta a medida que los ingresos van incrementando, puede ser plano, que no va a variar de acuerdo a las condiciones de cada momento, y puede ser regresivo, que disminuye a medida de que los ingresos se reducen. Este impuesto de renta o impuesto sobre las ganancias debe ser reconocido y aplicado por las empresas o personas, que están obligados a llevar una contabilidad y sean contribuyentes. Las NIC 12 generan el tratamiento contable de los impuestos que recaen sobre la renta de estas empresas o estas personas, y se debe reconocer en el mismo periodo en el que en el que se registran los ingresos y los gastos en los estados financieros. Adicional, esta norma regula el impuesto corriente y el diferido. El impuesto corriente es el monto a pagar, de acuerdo a las ganancias del ejercicio. El impuesto diferido es un mecanismo de reconocer los impuestos que se pagan de manera anticipada y las obligaciones futuras a pagar por impuestos. El impuesto corriente, se cancela en el siguiente año al cierre del ejercicio. Es decir, que si este año en el cierre del ejercicio nosotros reconocemos el impuesto, lo cancelamos en el próximo año. Dentro de las características de la norma encontramos que el impuesto corriente se debe reconocer como activo si fue pagado de manera anticipada, y se debe reconocer como pasivo si está pendiente de pago. El impuesto diferido se determina a partir de las diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son aquellas que se producen entre el importe de un activo o un pasivo exigible en el balance de situación o el libro contable, es decir, y su correspondiente base fiscal. Es decir, la diferencia temporaria es la que se genera entre el valor contable y el valor fiscal, y puede ser imponible o deducible, ¿sí? Según den lugar a un mayor o un menor valor pago de impuestos en el futuro. Y a su vez eso se reconoce como un activo por impuesto diferido, como un pasivo por impuesto diferido. Para lo cual debemos tener en cuenta que los pasivos por impuestos diferidos se reconocen de acuerdo a las diferencias temporarias imponibles, y los activos por impuestos diferidos se reconocen por las diferencias temporarias deducibles. A su vez, encontramos que el importe de los activos o pasivos por impuestos diferidos se calcularán aplicando el efecto impositivo a la diferencia temporaria imponible o deducible según corresponda. El impuesto corriente y el diferido se reconocen en la cuenta de resultados como un gasto o como un ingreso, y estos se deben reconocer en el resultado de ejercicios, excepto si surgen de transacciones reconocidas en el patrimonio o la combinación de negocios calificados de adquisición, ¿sí? Donde la contrapartida sea de una cuenta de patrimonio neto. Adicional, la norma regula la presentación de los activos y pasivos, tanto como de los gastos y los ingresos en los estados financieros, y a su vez determina la posibilidad de compensación entre ellos mismos. En conclusión, podemos determinar que para el reconocimiento contable del impuesto de renta corriente y diferido,
¿sí? Se deben de tener en cuenta las diferencias existentes entre las bases contables y fiscales para un contribuyente de este impuesto. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a abarcar el tema de la semana 6, que corresponde a la evolución de la contabilidad y gestión del sector público. Entonces, durante la evolución en los últimos años, donde se han evidenciado esfuerzos para la modernización y la normalización de las normas de información financiera y contable, han generado una transformación histórica en el sistema contable del Estado financiero en Colombia, y su aplicación en la contabilidad pública no ha sido fácil debido a la falta de preparación de los funcionarios y el conflicto entre el sector público y privado, que han dificultado pues este desarrollo. Durante la evolución contable en Colombia se pueden identificar 4 periodos que abarca. El primero abarca de la era colonial a la republicana. El segundo abarca desde el año 1847 a 1922 y el tercero abarca desde 1923 a 1995 y de 1995 hasta el día de hoy. Para tener en cuenta que dentro del periodo 3, o sea, entre 1923 y 1995, se crearon los primeros planes de cuentas para el sector público. Que durante y posterior a este se establecen como los principios de la contabilidad pública en Colombia, en donde se establecen como la gestión continua, el registro de los hechos, que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se deben registrar en orden cronológico y conceptual, donde se establece la causación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben registrarse en el momento en que suceden. La asociación de los costos y los gastos deben estar relacionados al consumo de recursos para la obtención de un ingreso del periodo. Asimismo, se establece como tal la medición de los hechos económicos que van a ser evaluados a su costo histórico y serán objetos de actualización. La prudencia con la cual se generan estos registros en relación con los ingresos y no es posible someterlos a ningún tipo de condición, es decir, no se pueden modificar. Hay que tener mucha prudencia en ese momento. Asimismo, el periodo contable se establecen los periodos contables, ¿sí?, para la revelación de información de los estados financieros, y esta información se debe reflejar con exactitud la situación financiera de la entidad, además de que esta información debe ser útil y servir a los diferentes usuarios para hacer el debido seguimiento a los indicadores o tomar las decisiones importantes de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y bueno, tengamos en cuenta que los objetivos de la contabilidad pública constituyen como tal ciertos resultados que se esperan, y esto se puede clasificar atendiendo de acuerdo con los criterios de gestión, control, cultura, análisis y divulgación. A nivel de gestión el criterio de gestión es a nivel institucional, de igual manera que el criterio de control, el criterio de cultura, ellas más a nivel de ciudadanía, al igual que pues, el análisis y la divulgación. A partir de la creación y la divulgación del Plan General de Contabilidad Pública, poco a poco se fueron regulando los distintos subsectores del sector público, tanto como los organismos autónomos, como la seguridad social, el sector local, entre otros, ¿sí? Todo este proceso de normalización ha tomado como referencia siempre el sector empresarial, ¿sí? Por lo que a la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública de Empresas originó una reforma también en el sector de administración
públicas, ¿sí? Aprobándose una versión inicial en 1994 al que se fueron igualmente adaptando a las normas de los distintos subsectores. Tenemos en cuenta que estas normas de manera internacional se plantearon y así ves se han generado como la necesidad de replantearse y de modificarse, ¿sí? Digamos, en abril del 2010 fue aprobado el nuevo Plan de General de Contabilidad Pública aplicable para la Administración General del Estado a partir del 1 de enero del 2011, que estas pues son pendientes para desarrollarse en los subsectores autonómicos y locales. Es por eso que a raíz de esto se empiezan a generar trabajos investigativos como en el objetivo como tal de estudiar y analizar la administración central, la administración autonómica, la administración local y de las entidades e instituciones específicas como hospitales, universidades, sociedades y empresas públicas. Algunos temas que se aborden del sector público de una forma genérica, no se puede, sin concretar en ninguno de los subsectores o entidades, lo que nos indica que pues ha sido como tal difícil la adaptación para las empresas públicas, ¿sí? Y deben incluirse como tal en el estudio de los servicios públicos como tal de una manera concreta. Entonces, como les indicaba, es posible que algunos estudios aborden como tal el sector público de manera genérica sin realmente como enfocarse en algún subsector o alguna entidad como tal, y a lo cual también se debe tener en cuenta que se deben incluir el estudio de los servicios públicos de una forma concreta, como les venía comentando, teniendo en cuenta si fueron contratados con una colaboración público-privados, ya que pues de igual forma se están como involucrando o hacen parte del ámbito de la contabilidad pública. Entonces, a raíz de todos estos estudios y estas investigaciones, hubieron ciertas áreas de gran interés para los investigadores españoles. Entonces, inicialmente, una de las áreas es el análisis y difusión de la información contable, ya que, pues de acuerdo a la normalización de la contabilidad externa, pretende que la información obtenida sea útil para la toma de decisiones de la misma, ¿sí? Por lo cual, y para que esto sea efectivo, la información debe estar disponible para los distintos funcionarios que estén involucrados en esta toma de decisiones. Por eso el análisis y la difusión de la información contable es de suma importancia pues, para cumplir con este objetivo de la normalización contable. La siguiente área es la contabilidad de gestión y el análisis de la eficiencia. Como ya lo habíamos dicho, pues la información financiera debe ser útil para la toma de decisiones, y para que sea útil hay que incluir como tal la información sobre los costes que se obtiene a través de una contabilidad analítica, y esta va a servir, esta información va a servir precisamente para evaluar de manera adecuada la gestión que se ha realizado por todo tipo de entidad, ya sea pública o privada. La siguiente área de gran interés para la investigación contable es la descentralización y la consolidación de los estados financieros, ¿sí? Que durante los últimos años en diferentes países se ha generado una progresiva descentralización y externalización de los servicios públicos, lo que provoca que los estados financieros publicados por la entidad principal pierdan relevancia y la representatividad. Por eso es preciso como tal elaborar los estados financieros consolidados
en el sector público, ¿sí? En línea del contexto internacional como tal, donde pues como las administraciones deben presentar los estados consolidados, tal como lo hace una empresa privada. Bueno, el siguiente área es la aproximación de la contabilidad pública con la contabilidad nacional. Como objetivo, como lo hemos visto en temas anteriores, la normalización contable, la idea es como la unificación, ¿sí? de las prácticas contables, o que todos los países tengan como un orden de práctica contable para que se puedan entender entre ellos sin la necesidad de verse afectados ya que no pueden entender la situación financiera de la empresa. Esta, esta normalización que se ha generado para que se implemente las normas internacionales dentro de las normas nacionales como tal de cada país es consecuente, y a su vez se aplica en la contabilidad pública. Entonces la idea es que se unifique o se genere la sinergia de la contabilidad pública y la contabilidad nacional, lo que nos lleva a mirar el área de la comparabilidad y la armonización internacional de los sistemas contables, ¿sí? Para lo cual la necesidad de la armonización pública no se puede justificar de la misma manera en la que se hizo el sector empresarial como tal. Sin embargo, se puede argumentar como tal la importancia de poder obtener las cuentas comparables entre la administración pública de los distintos países. A su vez, la aplicación de nuevas tecnológicas, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha significado la modernización de la gestión pública, por lo cual nos da como un interés para la investigación de la administración electrónica y de gobernamiento, ¿sí? Donde se puede de igual manera fomentarse la divulgación de la información a través de medios electrónicos. Entonces, esto como tal es una evolución y un desarrollo dentro de esta contabilidad pública. Así como, y asimismo, como para el sector empresarial, se generó un control y una auditoría. Para el sector público debe ser igual y se debe condicionar como tal, adaptándose a las necesidades, ¿sí? Y pues este sector requiere como un control y una auditoría un poco más compleja y extensa, debido a que se manejan los recursos públicos, ¿sí? Y debe haber estos controles de manera interna y externa. La audito, con el fin de que la auditoría como tal de legalidad y a la información financiera que se registra dentro de la administración pública. Entonces, adicional a eso, pues otra de las áreas de interés para la investigación contable son las nuevas formas de financiación de los servicios públicos, donde pues se han generado muchas restricciones de recursos públicos, y se ha generado como búsquedas de las fórmulas que permitan incrementar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos. Y esto ha desarrollado las nuevas formas de financiación en los sectores públicos, como lo es, digamos, en el caso de los contratos público-privados, recogidos como tal dentro del sector público. Entonces, la contabilidad es necesaria, pues necesariamente tiene que dar respuesta a las nuevas formas de gestión y establecer los mecanismos adecuados para integrar su información en las cuentas de la administración pública. Asimismo, como tal, la responsabilidad social de la administración pública es un tema de gran interés para la investigación contable, ya que a su vez genera el interés de gestión medioambiental y el desarrollo sostenible en el sistema económico y la administración pública, ya que no puede quedar ajena a este interés de gestión medioambiental y pues a su vez de desarrollo sostenible.
Sí, ya que la preocupación por la consecución de una administración pública eficiente ha sido acompañada por la búsqueda de la responsabilidad social de estas entidades y llevado a la implementación de sistemas de gestión medioambiental y en algunos casos sistemas de información medioambiental en otros, como es digamos el caso de la Agenda Local 121 que se generó en España. Eh, con esto hemos terminado el tema de la semana 6 y como conclusión podemos establecer que a su vez, así como la armonización y la normalización de la contabilidad financiera a nivel empresarial ha sido de suma importancia, esta también debe ser contemplada de la misma manera. La administración pública debe ser tratada con con ciertos parámetros sí, similares al sector empresarial, teniendo en cuenta pues obviamente que el origen de sus actividades son totalmente diferentes, los recursos son predestinados para una diferente función. Muchas gracias por la atención prestada, que tengan un buen día.